Hola a todos jóvenes, nos encontramos en Comitán, Chiapas. Dos jóvenes con los arquitectos Diego Verdaguer y Jesús Pineda. Es cierto. Luego, Diego Ventura, el arquitecto Diego Ventura. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, muchas gracias por venir acá a esta obra. Y pues nada, enseñárselas a todos ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos. Platíquenme medidas del terreno, metros cuadrados de construcción y orientación solar. Voy a empezar. Bueno, pues es un terreno que tenemos de frente de 10 metros por 26,50 metros de construcción. En total son 270, planta baja 165 y pues obviamente planta alta 105 metros cuadrados. La orientación de la casa, tenemos la ventana, esta parte que es hacia el norte, y las demás recámaras que es hacia el sur, hacia el oriente, perdón. Entonces, tenemos toda la orientación de esta parte del norte cerrada y nos abrimos al interior. Tenemos tres texturas, lo que es la piedra, el color blanco y el color azul. Entonces, jugamos con tres colores nosotros y ese sería parte de nuestro diseño. O sea, casi todos los lotes que nosotros tenemos aquí en Comitán, casi por lo regular son de 10 por 20. Entonces, ese fue uno de las cosas que nosotros hicimos, fue adaptar lo que los clientes nos pidieron hacia un terreno pues, que es normal para aquí, para esta región de Comitán. Entonces, fachada por eso es el volado también. Sí. Esta protección. Tenemos la protección. Protección para minimizar un poco la entrada de los rayos del sol, porque esta es la recámara principal. Estamos hablando de la recámara principal y en la parte de abajo tenemos la cochera. Y así también ayudamos la protección para la visual desde cualquier punto de acá del hermoso calle. Realmente estamos hablando de que todavía esta parte de la ciudad está en crecimiento. Digamos que la parte del crecimiento de la ciudad viene de este lado. Entonces, pues podemos observar una calle de terracería, pero hace 5 años todo esto era lotes baldíos. Entonces, pues ahorita ya vemos casas, ya vemos construcciones nuevas. Igual, hay otra parte de acá de este lado que se llama Brasilito, que estaba súper baldío. Antes eran puros terrenos baldíos y ahorita ya está todo poblado, por la demanda de la población, ¿no? Básicamente. Y están vendiendo lotes, o sea. Sí, sigue la venta de los lotes, sí. Hay que desarrollar. Acuérdense que con clientes puede ser que nos muramos de hambre en algún momento, ¿no? O sea, llegó la pandemia y muchos arquitectos la pasaron mal. Sí, claro. Los clientes las pusieron, nadie quería construir, no sabían si se había acabado el mundo. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de eso? Pues teniendo, nuestro negocio es construir Sí, claro. para vender para nosotros. Claro que sí. Entonces, como le decía, no tenemos nada, por ejemplo, algún estilo definido en esta parte, porque encontramos casas en, no sé, En pleno desarrollo. en pleno desarrollo, encontramos una casa de este lado que pues todavía tiene un estilo más colonial, algo más Californiano, más sí, californiano. claramente. Entonces, Pero pues, bueno, o sea, pasemos a ver lo que tenemos al interior, ¿no? A ver está la magia. aquí está la magia. Estas casas pues tienen que ser cerradas por protección. Por protección, sí, claramente. Pues acá tenemos la parte de la cochera del garage. Lo que para dos vehículos, también acá pusimos algo endémico para lo que es acá se encuentra la región. Este árbol se llama tecnoté, solo se encuentra acá en la región, acá en Comitán, y se desarrolla muy rápido. ¿Por qué optamos por poner este tipo de vegetación? Porque las raíces se van en línea recta. Profundas. Sí. Y pues es lo que buscamos. Acá abajo tenemos nuestra cisterna. Y pues ya sabes, ¿no? El problema de las raíces que después se desarrolla.
en esto. Porque son cisternas de material, ¿verdad? Las que construyen acá. Sí, 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 sí. desgraciadamente ya está urbanizado acá, pero pues no tenemos el servicio de agua ni drenaje. Ah, ni agua ni No, drenaje. ni agua ni drenaje. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos una cisterna de este lado y al fondo tenemos nuestra Fosa fosa séptica. séptica. Y tampoco no es biodigestor de los de Rotoplas, que son buenísimos. Ustedes los fabrican. Sí, lo Sí, sí, sí. fabricamos, todo hecho en obra. Acá todo hecho en obra. Ok, ok. Sí, pues acá tenemos el pequeño Lo jardín. plantaron bien chiquito, pobrecito. Sí, está chiquito. Pero, oye, fíjate que estaba más pequeño, ¿no? Pues ¿Ah, sí? medía como 90 centímetros en menos de 2 meses, pues ya tenemos esa. ¿Qué ¿Y sabes? dices? No, ¿cómo puede ser algo tan chiquito y va a crecer? Sí, Ajá. sí. ¿Y sabes por qué elegimos este tipo de árbol? Porque cuando crece, solo una vez al año da una flor blanca. Sí. Entonces, creemos que todo esto combina con la casa. O sea, pues nosotros tenemos 3 tipos de colores, luego las flores que van a ser blancas. Entonces, por eso es que elegimos. Y aparte que es de endémico de acá de Comitán. Oigan, y qué interesante cómo de repente la casa se despega. O sea, Sí. ustedes no tenían restricciones, me imagino. Mira, te explico. El cliente pedía que estuviera cubierto por jardín, que tenía mucha iluminación natural y pues obviamente es lo que nosotros vendemos, que no utilizar la iluminación artificial. A este costado pues tenemos el área de servicio, que es obviamente, la casa se llama Entre Jardines, porque por ese mismo motivo que encontramos jardines, tanto como al ingreso como en la parte posterior de la casa. Adelante, 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 pásale, Arqui. pasa. Y es un espacio abierto. Sí, claro, pues, tenemos un espacio abierto, tenemos lo que es la cocina lineal, porque pues así nos solicitaba el cliente, así nos lo solicitaba el cliente y pues tenemos las cubiertas que son de cuarzo, todas estas son de cuarzo. También igual en esta parte, todos tenemos el sistema de push, en todo lo que es las cocinas, la cocina integral. Y es madera, ¿verdad? Es laca. Sí, es madera. Sí, es madera y pues el cliente nos pidió lo que es un extractor. Entonces, en esta parte tenemos lo que es el extractor. También le instalamos lo que es el extractor. Tenemos en esta parte, ¿no? Para las frituras, cuando lavan y todo. Ah, fíjate, no es común ver estos, ¿eh? Los trituradores famosos. Sí. Entonces ya generas mucho menos basura. Sí. Dicen, ¿verdad? Porque toda la muele y se va al agua. Sí. Pues sí, tenemos esta parte y lo que quería el cliente acá era tener un espacio totalmente abierto. Es decir, pues en este caso es una pareja, tener el desayunador acá y obviamente el comedor para cuando venga toda la familia. Y en este caso, pues creamos también esta ventana, puerta-ventana, se puede decir que es en acordeón, que nos ahorramos mucho espacio, ventilación e iluminación. Una de las cosas que el cliente nos pedía era que, como él le gusta cocinar, él se dedica a la cocina, él es chef. Entonces, él nos pidió que quería poder ver la cochera, quería poder ver el jardín desde su cocina, porque pues él la mayor parte del tiempo se la pasaría aquí. Entonces, él quería, cuando estuvieran las visitas de este lado de la sala, poder platicar, porque él es una persona muy sociable y todo eso. Entonces, quería platicar con ellos, quería platicar, o no sé, que todas las áreas estuvieran conectadas y no hubiera muros que lo interpusieran, básicamente. Sí, y es lo que generamos en lo que te digo, ¿no? O sea, pues tenemos alrededor de 45 centímetros que nos ahorramos con una ventana de 480, pues ahorramos en este espacio completamente abierto, con el jardín, la iluminación y la Sí, como ventilación. una terraza, ¿verdad? Sí, Sí, claro. sí. Y en algún futuro, ellos pensaban, pues si no lo utilizamos como jardín, ampliamos esta parte, le ponemos alguna cubierta y pues ya se puede aprovechar también esta parte. Entonces, pues igual, para eso fue pensado toda esta parte del comedor cocina.
Muy bien. ¿Qué altura tenemos del piso al techo? Tenemos 270. En esta parte de abajo tenemos 135 metros cuadrados, ¿verdad? 145. 145 metros cuadrados, lo que es el área social. Entonces, digamos que esta parte de abajo es el área más, el área donde nosotros nos abrimos, donde nosotros pues nos abrimos a todo, ¿no? Hacia los jardines, hacia las personas y todo eso. Entonces, en la parte de arriba ya nos empezamos a cerrar, ya es un poquito más privado, ya es cada quien sus habitaciones y todo eso. Entonces, creo que es ese parte del concepto de la casa. Y aquí está el medio baño, ¿verdad? Así Este es es, el medio baño. medio baño que tenemos para, pues pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Para las visitas que tenemos. Y está ventilándose hacia este patio lateral, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Tiene buena ventilación, iluminación. Aprovechan el espacio debajo de las escaleras para una bodeguita. Sí, tenemos la alacena, si gustas, pásale a Ah, ver. está la alacena. Sí, la pequeña alacena y pues también tenemos el equipo de seguridad, ¿no? Y No, pues, está muy bien, se aprovecha el espacio del descanso de la escalera. claro, y esa es una de las peticiones del cliente que, pues bueno, quiero unas escaleras que sean flotantes, pero también quiero poder utilizar el espacio en la parte de abajo. Entonces, pues, no sé, una alacena fue lo que se nos ocurrió para poder guardar, no sé, cosas, escobas o Todo lo que pues pretendían. todo lo que Pues pretendían te los vamos a clientes. mostrar lo que es la fachada trasera, si gustas venir por acá. Y así que también pues te mostramos lo que está ubicado la fosa séptica. Sí, el cielo, de hecho es lo que pretendemos, porque si te paras desde este punto de la puerta, o sea, miras sin horizonte, ¿no? Y por eso creamos esa altura de la barda, de la barda perimetral, aunque del otro lado, del colindante, tenemos una altura de 4,89, tiene esa barda. Cabe recalcar que también acá teníamos un desnivel de 1,10 hacia allá el punto donde estás, pero el cliente pues lo quería totalmente plano para un futuro cuando estuviera él más grande, ahora sí que sin tantas escaleras, ¿no? Pues ahí tenemos esta parte. Las 3 recámaras que encontramos en esta parte comparten la terraza en su totalidad. Unos dos. Sí, mide 2,25. 2,25, sí, sí, ¿Qué sí. sistema constructivo utilizan? Bueno, Aquí utilizamos la losa nervada. Nosotros utilizamos cimentación de mampostería de piedra. Anclamos los castillos y utilizamos una losa nervada para poder ocultar todas las traves. Para, Limpio, sí, sí, sí. ajá, para que no se vieran desde la entrada, se vieran toda la continuidad, ajá, de la losa. Entonces, fue un poquito más caro de lo que una losa porque, pues, obviamente es más fácil construir una losa y ponerle sus traves y todo, pero pues creo que lo vale, es estético, 100% estético. Lo único que nos interpone la vista, pues son los canceles, que se podría decir de ahí es completo. Sí, 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 o sea, es estético y al mismo tiempo, pues sí es sensorial, ¿verdad? No es algo que solamente se ve bien, sino que se siente bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que lo prefiero a que de repente salgan, pues, algunos elementos que quedan por ahí. Sí, claro. Pues, sí, así como en este caso sí fue necesario por el cálculo que nos hizo el ingeniero, pero esa es la única trave que nosotros tenemos en la parte de abajo. te voy a mostrar lo que... Tenemos las escaleras que son de color, ¿cuál es el vino? Pino, sí, ¿Vino? por pino. Color vino, que contrasta un poquito con el color, el blanco. Nosotros lo dijimos de la madera de pino, que pues es muy, muy típico de acá, ¿no? De Comitán, de esta región, básicamente. Entonces, la propuesta de diseño que nosotros hicimos fue hacerlas flotantes. Y pues nada, lo que hicimos fue anclarla hacia la cadena y sacarlas así. Sí, y tiene tensarlas. PTR, tiene un PTR, está ya la cubierta es de madera, es completamente. PTR. Sí, es PTR. Entonces, estos tensores no están cargando, No. solamente es barandal. Es barandal, pero lo hacemos con el doble propósito, ¿no? Que se vea que realmente sí están cargando y como barandal, pero pues realmente no. Sí, sí se cumple, o sea, te da la sensación de Sí. estabilidad Sí, claro. el tensor.
Sí, sí, el tensor. Pues pásale. Ay, se repite. Sí, lo dejamos así porque para un futuro vamos a tener un roof garden. Entonces, por el momento quedamos en esta parte y en un futuro cuando el cliente decida hacer el roof, pues tiene la continuidad. Ahorita los usos estoy bajando. Ok, nos recibe este distribuidor que pues ahora sí que nos lleva a 3 habitaciones. Así Así es. Pues más o menos 3 habitaciones y compartimos un baño para las 3 habitaciones. Pues pasamos por el baño si gustas. Y ahorita acá tenemos el baño completo. La regadera pues que baja, ¿no? Hacemos esa sensación que baja. Cuarzo otra vez en la cubierta. Tenemos cuarzos, sí, tenemos cuarzo. Cristal templado. El material de la regadera es cantera, ¿verdad? Es simulación de cantera, Ah, ok. pero no es cantera en su totalidad. Era lo que les iba a decir, ¿verdad? ¿Cómo les va con la absorción? Pero no, es el porcelanato. Sí, claro. Porcelanato. Ay, la idea la dejaron por fuera. Sí, de hecho fue una de las peticiones que nos pidió el cliente, porque dicen, oye, no me gusta mojarme. Entonces, regula antes de entrar a hacer uso. Y que ya no se mueva. Sí, que ya no se mueva. Sí, claro. Y pues acá tenemos el cuarto de lavado, en esta parte. Pregunta, ¿ustedes se lo recomendaron en planta alta o él ya les dijo, yo lo quiero en planta alta? Yo lo quiero en planta alta. No lo tenía claro. Sí, yo lo quiero en planta alta. ¿Cuánto Dijo, mide este espacio? A ver, si el piso es de 60. de 60, sí. 60, pues como unos 50, Sí, unos 60. Ok. sí. Pues tenemos una de las recámaras con esta pequeña vista. Buenísimo, ¿no? Como estas ventanas horizontales. ¿Cómo desaprovechar esta vista, no? Ajá. Entonces, por eso es de que elegimos una ventana que abarcara todo el ancho de la recámara. Entonces, pues nada, igual un poquito más alta del usual para que nada más podamos observar un poquito del La paisaje. Se vuelve como una pantalla, ¿verdad? Un cuadro. Sí. Y creo que es atinado que hayan dejado la pieza grande, ¿verdad? Fija y solamente Una ventanita. una ventanita de proyección acá. Sí, la ventanita de proyección para... Creo que es el primer mosquitero que veo en todo mi viaje a Chiapas. Como que aquí no les da miedo el tema del mosquito. No, de hecho tenemos mosquiteros, ahorita te voy a mostrar, pero son desmontables. Ok. Sí, solo en este sí lo tenemos, es fijo. Ya. Y acá pues tenemos la distribución igual tenemos con el sistema push, que enciende, tiene la iluminación. Ah, el iluminación interior, muy bien. Sí. Sí. Este es lo que tenemos. Muy bien de cámara, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Un 3x340. Cabe una cama king size aquí. Sí, cámara. Sí. De hecho, son recámaras individuales. Está pensado para las hijas de los clientes poner una cama y un pequeño escritorio en esta parte. Okay. Entonces, es básicamente para eso, una cama individual y un escritorio para que puedan estudiar las hijas o pues cuando vengan de visitas o no sé. Perfecto. Entonces, pues sí. Entonces, tenemos estas recámaras que conectan hacia esta terraza, esta pequeña terraza, que pues nada, se nos abre hacia... Ajá. Esta pequeña terracita que nos abre hasta este paisaje. Cielos, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos acá de cubierta, pues tenemos lo que es tenemos cristal y pues con toda esta herrería, ¿no? Todo. Lo que nos cubre. Ah, es cristal. Es cristal, sí, todo es cristal. Es cristal, pero acá ahora sí que lo bueno y lo malo es que tenemos mucho polvo acá en el polvo. Entonces hay que estarlo lavando constantemente.
Muy bien, ¿y qué tenemos de piso en la terraza? Este es un cementito lavado, El ¿verdad? cementito lavado está curado con un poco de tinta, Ok. que pues ocasionamos eso, así como que un poco rugoso, y por el mismo tema que tenemos, que hay mucho polvo, que no se vea que está sucio, Ok, 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 ok. sí, Ya se ve natural, que ¿verdad? se vea natural, Vale, vale. sí. Bien, avancemos. Entonces, esta habitación muy bien lejos, se ve muy bien, creo, estas puertas nuevas. Todo de madera de playa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y de este lado, regresamos al distribuidor, vamos a ver la recámara número 2. Realmente el presupuesto no fue tan elevado desde el principio. Entonces, creo que hicimos un poquito de maravillas tratando de... A ver, dinos, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado? Fueron 9,730. Utilizamos algunos materiales que eran un poquito más de más bajo costo, no digamos chafas, pero pues tratamos de economizar, de hacer rendir más ese dinero que tenemos, que nos confían los clientes, ¿no? Es un muy buen detalle, ¿no? El de los closets con la Sí. iluminación. La iluminación, sí, claro. Se ve elegante. Aquí está. Pues así está ahí. Todo tenemos el sistema de push. Ahí son automáticas las luces, ¿verdad? Sí, son automáticas. En cuanto lo abres, se enciende. Pues bueno, nada más era para explicar un poquito esta parte, que pues como los clientes tenemos este concepto de cerrarnos en la parte de arriba. La primera propuesta que nosotros hicimos era abrirnos completamente de este lado para que pudiéramos tener acceso a la terraza y pues nada, un área más a hacer en esta parte. Pero pues desde el comienzo fue un poquito esa la idea del cliente y de nosotros que también colaboramos. Entonces, pues aquí en esta parte en algún futuro está pensado pues ponernos en un librero o algo así que tenga algún remate visual y pues es un distribuidor, ¿no? Para poder acceder a todas las recámaras que tenemos aquí. Entonces, pues Sí, se puede poner ahí una buena credencia para closet de blancos, Sí, sí, ajá. sí. para guardar todo el lado de recámara. Esta recámara quedó un poco más amplia, ¿verdad? Sí, quedó más amplia porque aprovechamos el área de la sala de abajo, que es justamente aquí abajo. Y pues nada, continuamos con lo mismo, ¿no? Los closets, pues aquí ponemos la cama y pues nada, tenemos igual la vista que tenemos de este lado. Con nuestra ventana igual de proyección, el mosquitero, Sí, claro. el mosquitero, y que pues tenemos la vista hacia la terraza, ¿no? Eso es lo que Para que se unen, se claro. une Todas las habitaciones, eso me gusta, que todas consiguieron ver hacia atrás. hacia atrás. Todas consiguieron ver hacia el paisaje. Creo que eso era un objetivo de este terreno, ¿no? Sí. Aprovechar siempre La esas vista. vistas. Esta recámara ya mide como un 320, ¿verdad? Un 320 por 3. Sí. Y ya en esta parte tenemos pues la recámara principal, ¿no? Tenemos la recámara principal. Pues es esta, ¿no? Es la área de la cochera prácticamente. Y tenemos la terraza que son aproximadamente como 1,45. Sí, tenemos. Y en esta parte pues tenemos la puerta corrediza que se abre de la siguiente manera. Igual. Pues tenemos la vista. Acá tenemos nuestra pequeña terraza, ¿no? Para el área de lectura y todo. Bueno, les platicamos. Acá como ya estaba construido todo, ya teníamos todo. Y desgraciadamente nos empezó a llover demasiado, ¿no? Acá como no, como nunca, como ya tenía demasiado tiempo. Y el desnivel no fue suficiente para poder o sea, sacar todas las aguas, ¿no? Pluviales. Entonces, ya teníamos, y el canal fue en medio de la junta, ¿no? Fue lo que pasó, que le tuvimos que poner para solucionar. Por el agua. Sí, Sí, realmente no entraba mucho, nada más era así como que salpicaba y entraba un poquito de agua, pero pues preferimos ponerle este pequeño canal para que pudiéramos evitarnos todo por eso. un futuro. Pero porque no entra mucha agua. No, pues, o sea, No. no.
Pero así como que fue como que precaución. Precaución. Entonces, como tenemos el sol que se oculta de este lado, utilizamos estos PTRs que están orientados a 45 grados para que, pues nada, el mismo sol no nos estorbe al momento de que el sol se guarde. Excelente. Y así a la vez, pues también jugamos, ¿no? Con todas las vistas. Sí, Sí, bien, sí, eso sí, está muy sí, bien. sí, lo jugamos y todo. Ok, sí, ok. Pues pasemos acá a lo que es el vestidor y el baño, ¿no? Pues es el vestidor principal. Trae un vestidor. Mismo, que me lleva como un 350 completo. Y caminamos. Sí, caminamos. Entonces el baño, pues acá cuando estén de románticos tenemos dos En el juegos. centro. Tenemos acá dos juegos, ¿no? Que sea tenue. Ah, ok, 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 ok. Tenemos este juego que sea tenue y pues ilumina, ¿no? Así Está es. agradable, está agradable. Ese es No, del que hagamos podemos un continuar. poquito justos, pero funcionan, ¿verdad? Ahí están. Sí, claro, funcionan, sí, fue la petición que nos pidieron, que tuvieran ahora sí, su lavabo independiente. Pues ahí está. Se logró. Se logró, se logró. Y otra vez, esto que nunca lo había visto, es la regadera, el monomando exterior. Muy bien, pues es que cada cabeza es un mundo. Pues. Ya nos dirán los propietarios lo viven, si les pareció. Ay, me preguntabas, ¿no? De los mosquiteros. Ajá. Tenemos el mosquitero. Ah, se quita. Ahora es con imanes. Exacto, Con es con imanes. imanes. Siempre con imanes. La ventana de De proyección. proyección. Entonces, Ventilación cruzada. Sí, sí, sí. pues la idea era en algún futuro, pues no sé, era que el árbol que tenemos, que va a crecer dentro de unos 3 meses más, va a estar hasta acá. Excelente. Entonces, pues nada, nos va a cubrir un poquito más del sol. Si quieren podemos subir. Repita la escalera. Se repite. Son 28 escalones. 28 escalones. Tenemos acá una lámpara con doble proyección en ambas partes. Y tenemos esta pérgola donde se atan los tensores. Y nos abrimos al cielo. Completamente, ¿verdad? ¿No ha ingresado mucha luz? Sí, ingresa bastante luz. Ahorita pues ya están por la... Sí, ahorita ya está todo dado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte de que tiene una película 3M Ah, ok. para el sol. Y ya vamos a aprovechar para dar un pequeño comercial a uno de los patrocinadores del proyecto de Casa de Blanca. Hay unos vidrios de la marca Gobián. Hay unos vidrios de la marca Sangobián que más económico que la película 3M, es un vidrio laminado que ayuda a reducir la incidencia solar y además ayuda también al ruido. Entonces hay que conocer esta marca de Sangobián porque tiene unos productos que la verdad nos van a ayudar a todos como arquitectos, ¿verdad? A mejorar nuestros espacios En sus a través de espacios. su tecnología. Sí, claro. Y pues pues acá lo que tenemos, ¿no? La losa, lo que pretenden hacer el roof garden en un futuro. Pero pues la idea es meter en esta parte el roof garden y pues aprovechar el paisaje que tenemos acá, que todavía es verde, que esa es una de las ventajas que tenemos aquí en esta parte de la región, que todavía no está muy edificado. Entonces pues todavía podemos observar un poco de vegetación. Implementaron su sistema, ¿verdad? De Sí. calentador solar, buenísimo. Esperemos que después paneles fotovoltaicos. Sí, 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 claro. Pues fue uno de lo que le propusimos al cliente, de tener ya su calentador solar, por el costo del gas, ¿no? También. Y pues obviamente aprovechar la luz solar en su totalidad. Arquitectos, muchísimas gracias por compartir esta obra. Nos comentaron otra vez el costo por metro cuadrado. Sí, 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 sí. 9,000. 730 pesos. Excelente.
Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Pues mira, estamos en Instagram como Dije Arquitectura, nos pueden buscar ahí y les dejamos también el número de la oficina que es el 998-239-8229. Ahí nos pueden contactar. Les recuerda su amigo el arquitecto Jesús Pineda. Y el arquitecto Diego Ventura. Y pues aquí estamos a la orden. Les vamos a invitar a que se registren en enobra.org también para que los puedan contactar por esta plataforma gratuita y universal porque funciona para todo el mundo. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitectos. Esperemos en un futuro conocer más de su trayectoria. Claro que sí. Muchas gracias, Arqui, Muchas por venir gracias también. por venir. Ya sabes, acá te vamos a estar esperando en Comitán, Chiapas. Claro que sí. Hasta pronto, jóvenes. Qué belleza de sí.